Si creciste usando internet durante los años 2000, seguramente recuerdes aquellas páginas de juegos flash. Eran páginas bastante simples, llenas de colores, anuncios, botones pequeños y juegos que podían abrirse directamente desde el navegador. No hacía falta instalar nada. Entrabas, elegías un juego y empezabas a jugar. Había juegos de todo: Mario, Sonic, Barbie, Pokémon, princesas, personajes de series. Incluso había juegos que claramente habían sido hechos por fans. Yo pasaba muchísimo tiempo en esas páginas cuando era chica. Podía pasar horas buscando juegos nuevos. Muchas veces ni siquiera sabía qué iba a encontrar. Simplemente veía una miniatura que me llamaba la atención y hacía clic. Por eso, cuando muchos años después encontré una de aquellas páginas antiguas que todavía parecía funcionar, entré por pura nostalgia. La página parecía congelada en el tiempo. El diseño era viejo. Había imágenes que ya no cargaban. Algunos banners estaban rotos. Incluso había juegos que directamente daban error. Seguí bajando por la lista. Encontré juegos de Mario, Sonic, Barbie y varios otros personajes que recordaba de mi infancia. Hasta que encontré uno que me llamó la atención: Princess Peach, Quest of Love. La miniatura parecía completamente normal. Peach aparecía con su aspecto habitual y sostenía uno de sus corazones. Pensé que sería un juego flash hecho por fans basado en Super Princess Peach. Hice clic. El juego tardó unos segundos en cargar. Apareció Peach en el menú principal. Debajo había 4 corazones. Alegría, un corazón amarillo. Tristeza, un corazón azul. Rabia, un corazón verde. Calma, un corazón rosa. Todo parecía exactamente como debía. Pero debajo de los 4 había un quinto espacio. Un corazón de color púrpura oscuro. Debajo decía: intenté seleccionarlo. No pasó nada. Volví a hacer clic. Nada. Pensé que sería un poder secreto que se desbloquearía más adelante. Así que comencé el primer nivel. El primer nivel era completamente normal. Peach avanzaba por un escenario colorido, derrotando enemigos y utilizando sus 4 poderes. No había nada extraño. Terminé el nivel. La pantalla se volvió negra. Pensé que simplemente iba a cargar el siguiente escenario. Pero comenzó una cinematográfica. Al principio no reconocí las imágenes. Hasta que me di cuenta de que estaba viendo escenas del antiguo OVA de Super Mario Bros. La cinematográfica terminó. El juego volvió al nivel. No le di importancia. Pero cuando regresé al menú, noté algo. Peach tenía el cabello apenas un poco más largo. Muy poco. Casi imperceptible. Pensé que simplemente no había prestado atención al sprite original. Seguí jugando. Su expresión había cambiado nuevamente. Pero ahora había algo más. El vestido tenía una pequeña diferencia de color. Era casi imperceptible. Como si el rosa original estuviera empezando a desaparecer. Pensé que quizás el juego utilizaba diferentes sprites dependiendo del nivel. Era aproximadamente la mitad del juego. Terminé el escenario. Esperé la siguiente cinematográfica. Pero esta vez no apareció. La pantalla se quedó completamente negra. Pensé que el juego se había trabado. Entonces escuché un pequeño sonido. Clic. La pantalla volvió. Peach estaba en el menú. Y me quedé completamente quieta. Su aspecto había cambiado. No era una variación pequeña. Ahora llevaba un corpiño de color lila suave, ajustado al torso y ligeramente acinturado. Alrededor del escote había aparecido un enorme volante blanco crema, ondulado e irregular, que rodeaba toda la parte superior del vestido y se extendía sobre los hombros como pequeñas mangas caídas. No tenía mangas. Sus brazos seguían descubiertos. Su cintura estaba marcada por una faja ancha de color marfil, que formaba una especie de punta o banda diagonal en la parte frontal. La falda era larga. Muy amplia. Del mismo tono lila que el corpiño. Tenía una silueta completamente de vestido de princesa.
Pero lo que más me llamó la atención fue su cuello. La gema que Peach había llevado hasta entonces había desaparecido. En su lugar llevaba un collar dorado. En el centro había un diamante púrpura. A ambos lados había pequeñas gemas de color índigo. Me quedé mirando la pantalla. No reconocía aquel vestido. No pertenecía al diseño original de Peach. No recordaba haberlo visto en ningún juego. Y el juego no había mostrado ninguna animación de cambio. Simplemente, había aparecido así. Entonces miré el quinto corazón. Seguía bloqueado. Continué jugando. Después de eso apareció una escena más de Loba. Bowser decía que acabaría con él. Entonces Peach suplicaba que se detuviera. Le decía que haría cualquier cosa si perdonaba la vida de Mario. Incluso casarse voluntariamente con él. La cinematográfica terminó. El juego regresó al menú. Peach seguía llevando aquel vestido lila. Pero ahora su cabello era todavía más largo. Sus ojos eran ligeramente diferentes. Y había algo en su expresión que me incomodaba. Parecía estar mirando directamente hacia mí. A partir de ese momento, cada nivel parecía cambiarla un poco más. No el vestido. Ese permanecía exactamente igual. Era su cuerpo. Su cabello continuaba creciendo. Su rostro se volvía cada vez menos parecido al sprite original. Sus ojos parecían más grandes. Su expresión se hacía más seria. Incluso su forma de caminar había cambiado. Pero lo peor era que los cambios comenzaron a ocurrir incluso cuando no seleccionaba el corazón púrpura. Peach cambiaba por sí sola. Una vez terminé un nivel y, durante apenas un segundo, su sprite pareció mirar directamente hacia la pantalla. Otra vez, mientras caminaba, giró ligeramente la cabeza. No había ninguna animación así en el juego original. Entonces apareció algo nuevo. El quinto corazón podía seleccionarse. Finalmente llegué al castillo de Bowser. Comenzó la batalla. Pero algo estaba mal. Bowser no atacaba. Peach tampoco. La música desapareció. Entonces el corazón púrpura apareció en la pantalla. Lo seleccioné. Entonces apareció un cartel que todo lo que quería era tenerla. Pero ese maldito siempre me alejaba de ti, incluso sin ese idiota en el camino. Seguías rechazándome incluso cuando ya estaba dispuesto a proponerte matrimonio, pero ni así me aceptabas. Tuve que tomar la decisión que me llevó hasta ahora, princesa. La pantalla volvió a mostrar a Peach. Llevaba aquel vestido lila. El collar dorado. Pero su rostro ya no era el de Peach. Era el rostro de una mujer real. Una mujer que jamás había visto. Peach levantó lentamente la cabeza. Sus ojos miraron directamente hacia mí. Entonces el juego se quedó completamente negro. Pensé que había terminado. No había música. No había sonidos. Nada. Durante varios segundos no ocurrió absolutamente nada. Entonces, la pantalla se encendió de golpe. Una fotografía apareció ocupándola por completo. Era el rostro de una mujer gritando. La fotografía estaba completamente saturada en rojo. El brillo era exageradamente alto. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Su boca estaba completamente abierta. El rostro comenzó a acercarse rápidamente hacia la pantalla mientras el grito se hacía cada vez más fuerte. Después de unos segundos, la imagen desapareció. La computadora volvió al escritorio. El juego se había cerrado. Me quedé completamente inmóvil. No sabía quién era aquella mujer. No sabía de dónde había salido aquella fotografía. Pero había algo en su rostro que me resultaba extrañamente familiar. No volví a abrir el juego. Tara, una semana después, mientras navegaba por internet, encontré una noticia. El titular decía: continúa la búsqueda de Tara, mujer desaparecida de su domicilio. Abrí la noticia. Había una fotografía. Sentí que se me helaba la sangre. Era ella. La misma mujer del Screamer. El mismo rostro. El mismo cabello. La misma mirada. La misma mujer que había aparecido en la pantalla aquella noche. Seguí leyendo. Tara había desaparecido de su domicilio.
La policía sospechaba de un vecino que llevaba meses obsesionado con ella. El hombre había intentado acercarse a Tara en numerosas ocasiones. Ella siempre lo rechazaba. Él, sin embargo, estaba convencido de que algún día ella terminaría aceptándolo. Incluso había hablado de casarse con ella. Pero Tara nunca quiso estar con él. Después de su desaparición, los investigadores encontraron varios archivos en la computadora del sospechoso. Fotografías de Tara, dibujos, textos y un videojuego Flash modificado. El nombre era Super Princess Peach. Sentí que se me cerraba el estómago. Seguí leyendo. El hombre había utilizado el juego para representar su obsesión con Tara. Cada nivel, cada cinematográfica, cada cambio en Peach. Todo estaba relacionado con ella. Sus sentimientos, sus rechazos, su obsesión. Y finalmente, lo que le había ocurrido. Peach no estaba cambiando al azar. El juego estaba reconstruyendo a Tara. Nivel por nivel. Cinemática por cinemática. Hasta que dejó de parecer Peach. Y comenzó a parecerse completamente a ella. El vestido lila. El volante blanco crema. La faja marfil. La falda larga. El collar dorado. El diamante púrpura. Las gemas índigo. Todo había sido creado para representar a Tara. Entonces comprendí el verdadero significado del quinto corazón. No era una emoción. No era un poder secreto. Era la obsesión de aquel hombre. Había convertido a una mujer real en un personaje de videojuego para poder controlar, dentro de una pantalla, aquello que nunca había podido controlar en la realidad. Nunca se supo qué había ocurrido con Tara. El sospechoso fue detenido. Pero nunca reveló dónde estaba. Cerré la noticia. Y nunca volví a entrar en aquella página. Pero todavía recuerdo perfectamente la última imagen que apareció en mi computadora. La fotografía de Tara. Su rostro gritando. La pantalla saturada de rojo. Y aquella voz. Porque ahora sabía quién era. No era Peach. Era Tara. Y después de descubrir la noticia, finalmente entendí aquella última frase. Tuve que tomar la decisión que me llevó hasta ahora, princesa. El juego nunca había querido contar la historia de Peach. Había querido contar la historia de Tara. Pero contada por el hombre que estaba obsesionado con ella. Y yo había sido una de las pocas personas que consiguió llegar hasta el final. Hasta el momento en que Peach dejó de ser Peach. Y se convirtió en ella. Y todo esto, simplemente porque lo hice por ti, mi príncipe.